¿Qué tal amigos de Paradojas Reconciliadas? Estamos de nuevo aquí con Reinhard Drack. ¿Cómo estás, Reinhard? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y ustedes? Todos en paradojas. Espero que estén muy bien. ¿Tú también, Gabriel? Gracias, gracias. Pues aquí un poquito con la ceniza del popo, pero bien, bien, bien. Nada, nada de gravedad. Es verdad que andas en esas tierras. Sí, pero pues mira, la lata de la ceniza que hay que estar barriendo, y ya, la verdad es que, pues bueno, esperemos ya pase pronto y ya todo tranquilo. Y como ha estado lloviendo, pues también ayuda, ¿no? A que se despeje un poco. Y no se supone que es buena la ceniza. Bueno, de hecho, hasta hay gente que la está vendiendo, ¿no? Por kilo. Pues sí, de hecho yo se la echo a mis plantas, se supone que te Sí. mantiene la humedad más tiempo y todo. Entonces, y pues sí, de que hay, para aventar para arriba. Sí, a las plantas les hace bastante bien. Pero bueno, Sí, pues ojalá siga solo en ese esquema, ¿no? Y claro. no aumente su actividad del popo. Pues mira, digo, al final de cuentas, de hecho, pareciera que ya se va estabilizando. Y bueno, pues mira, Cholula, hablando ya de temas históricos, prehispánicos, Cholula, hasta donde tengo entendido, es la ciudad viva más antigua de América Latina, ¿no? O sea que desde que se fundó, nunca ha dejado de estar poblada. Ah, No sé en qué fecha se fundó, ¿no? Ahí sí se las debo, pero pero bueno, pues es hasta donde sea la ciudad más antigua. Entonces, si ha estado todo ese tiempo, pues bueno, supongo que podremos seguir algunos años más, ¿no? seguro. A menos que el Popo diga otra cosa, pero de cualquier manera, la verdad es que el riesgo está más en las comunidades que están ahí cerquita, ¿no? Los que están como a, no sé, Ya, a pocos unos, kilómetros del cráter. ajá, como a, no sé, 30 kilómetros. Nosotros ya pues, estamos en, no sé, bien entre 40 y 50 kilómetros ya del cráter. Ah, ya es mucho más. Y Pues es sí, interesante porque, bueno, así es como en algunas ocasiones en la antigüedad han desaparecido civilizaciones enteras, ¿no? Completas, claro, por algún desastre natural de esas proporciones, por volcanes, por hundimientos de islas, Entonces se relaciona bastante pues con nuestro tema de la Atlántida. Pero esperemos que no pase nada más ah, fuerte. sí, Ahorita no. el volcán más peligroso, pues, que está bajo la tierra es el de Yellowstone, ¿no? Al parecer. Claro, Es un volcán más ahí de tierra que desaparecería una tercera parte de Estados Unidos, un supervolcán, cosas de ese estilo. Y pues lo menciono porque si eso lo sabemos ahora y está activo como bueno, más que activo es algo que se reconoce en la comunidad científica y que puede causar algo de proporciones, pues, catastróficas bíblicas, de borrar a la civilización y cosas de ese estilo, pues, ¿cuál es la probabilidad de que esto ya haya sucedido en el pasado o algo de esas proporciones, ¿no? Entonces, bueno, claro. para retomar la charla, eh, vamos con la parte de las culturas madre, nos quedamos en Anáhuac, que fue la última de las culturas madre, la que se dice más joven. Y bueno, ahí hay muchos misterios, misterios en cuanto a quiénes eran los olmecas, cómo se llamaban ellos mismos, si en verdad son la primer civilización de estos lares del mundo, de Norteamérica y si no tenían alguna otra conexión, ¿no? Por ahí hay también esta conexión extraña entre Aztlán y Atlántida, ¿no? De hecho, Atl y Atlántida no es un vocablo griego per se, sin embargo, así la nombra Platón. Entonces, ¿de dónde podría venir ese vocablo? No, no parte de raíces griegas.
y pues sí tiene mucho más relación con vocablos de este lado, ¿no? Anahuacas, yutoaztecas, etcétera. Claro, Entonces, bueno, por ahí vamos a ir conectando algunos puntos importantes. Esto nos lleva a las mencionadas culturas madre, pues la más antigua que dijimos que estaba en la parte de Mesopotamia, se está tomando aquí en la parte inferior, donde estamos viendo en Irak, Nippur, Uruk, Ur, estos centros pues, civilizatorios antiguos, donde surge la cultura sumeria y que son las grandes ciudades de la antigüedad, 3600 antes de Cristo. Y eso era, digamos, las civilizaciones más antiguas hasta que se muestran las nuevas cunas de la civilización. Y vemos que no es el pueblo más antiguo, la ciudad más antigua en Irak, sino tenemos algunos asentamientos que van más atrás, 6000 antes de Cristo, etcétera, en Siria, toda esta zona del Levante, y lo más antiguo hasta ahorita, oficialmente aceptado, pues viene siendo Göbekli Tepe. Göbekli Tepe en Turquía, que es una construcción sumamente misteriosa. Plantea muchos problemas en cuanto a civilización y en cuanto al origen de la humanidad, ¿no? Retrocede la línea del tiempo, la lleva a miles de años antes de Cristo. Por ejemplo, este asentamiento Göbekli Tepe, aquí lo estamos viendo sobre Turquía, eh, tiene una antigüedad del 9500 antes de Cristo. Se dice que fue enterrado deliberadamente. O sea, con cuidado lo fueron enterrando. No, cuando lo desentierran, se dan cuenta de que esto fue una obra de ingeniería humana gigantesca. Aquí lo tenemos, círculos concéntricos, pilares en forma de T enormes, en una ilustración, y del lado izquierdo tenemos ya las verdaderas ruinas, ¿no? Cómo se ven. Si se fijan en la línea del tiempo abajo, tenemos un indicador sumamente interesante. Entre el 3600 antes de Cristo y nuestra era, y el año 2023, hay menos años que entre el 9600 o 9500 y el 3600, que es cuando se dice surge la primera gran civilización madre. Eso plantea un problema, o sea, hay más años entre el origen de la civilización que teníamos y el nuevo origen que entre el origen que tenemos con los sumerios y nosotros. Así de antiguo es ok. Göbekli Tepe. Entonces, bueno, ¿quién construyó Göbekli Tepe? Aquí lo podemos ver. ¿Quién era capaz de mover estas grandes moles en el 9600 antes de Cristo que ya estaba construido? Y que después, con toda calma y cuidado, lo enterraron. ¿Por qué esa cantidad de esfuerzo? Aparte, lo que estamos viendo aquí es el complejo que implicaría cerca de entre un 5 y 10% de toda la zona arqueológica. Es decir, es enorme, pero todavía está enterrado. No lo han desenterrado y de hecho en una parte hasta hubo un escándalo internacional porque en una parte de Gobekli Tepe el gobierno decidió echar cemento y sellarlo. ¿Qué habrán descubierto? ¿Qué se habrá visto? ¿Qué incomodó? ¿A quién incomodó? No lo sabemos. Esta parte sigue abierta, pero se descontinuaron las excavaciones. Ahora, ¿por qué es tan importante? Ahí tenemos a Klaus Schmidt, que es el otro arqueólogo germano que también pues, es el responsable del descubrimiento de Göbekli Tepe. Ya él ya murió, pero él nos dice, bueno, tras años de trabajar aquí y lo controversial que fue el descubrir una civilización tan vieja, con todos los rasgos de altos conocimientos para poder construir este sitio, pues queda la mayor enseñanza y es algo que nos obliga a reescribir las teorías antropológicas y de entendimiento de la humanidad, históricas incluso. ¿Cuál es esta? Primero fue el templo y después la ciudad.
Y eso es un gran problema y un rascadero de cabezas para muchos investigadores y para muchos arqueólogos, antropólogos, historiadores. ¿Por qué? Pues porque se dice que las sociedades humanas se fueron volviendo sedentarias a través de la agricultura y la ganadería. Y conforme una urbe se volvía más grande, el asentamiento, empezaron a necesitar formas de organización. Ahí es donde nacen las divisiones de las labores. No todos cazaban, no todos sembraban, no todos construían. Y se empiezan a especializar y a segregar pues los roles. Y posteriormente surge el templo para organizar las creencias y la protección de los dioses en la tierra, porque tuvieron que adaptarse a un lugar, veían los astros pasar cíclicamente sobre sus cabezas, aprendieron de las estaciones. Si no controlas el conocimiento de las estaciones y un conocimiento calendárico, si no observas los cielos, que es la única forma de saber en qué día estás, no puedes tener unos ciclos agrícolas sustentables. No sabrías cómo llevar a cabo pues el mantenimiento, los ciclos de fertilidad de los animales, etcétera. Y ahí es donde surgen ritos ligados al cielo, ligados a animismos, ideologías, dioses, etcétera, ¿no? Bueno, esa era la creencia hasta Gobekli Tepe, porque dice, en Gobekli Tepe no tenemos ninguna urbanización, no existen viviendas, no existe, ¿se imagina la cantidad de trabajo y hombres necesarias para levantar estas columnas de 5 a 20 toneladas, tallarlas, erigirlas? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Cómo se habrían organizado humanos de la edad de piedra sin lenguaje para realizar esta tarea? ¿Cómo lo lograron? Entonces, en sí mismo ya representa algo que se sale de todo el canon establecido de la historia, ¿no? Claro. Y aparte no hay asentamientos humanos para 100,000 personas para haber erigido esto, ¿no? Con herramientas de la edad de piedra, que no hay metales, no hay fundición, rocas más duras o cómo los tallaban, ¿no? Hay muchos misterios, pero este es Gobekli Tepe. Ok. Me recuerda, bueno, hay varias preguntas ahí. Primero, gracias por ponerlo en el mapa. La verdad es que no sabía que estaba tan al sur, ahí pegado a Siria. Así es. Este, Pensé que estaba más en el centro de, no sé, más hacia el centro de Turquía, pero no, está ahí muy pegadito a Siria, ¿no? Sumamente junto a Siria. Ya, Y ya, de hecho vamos a ver que hay muchas, muchas ruinas en el planeta, mucho más antiguas que lo que se creía originalmente, y sí están muy cercanas a la zona nuclear de Göbekli Tepe, ¿no? Ahí está Çatalhöyük, también ahí en Turquía, y Derinkuyu, que son pues ciudades subterráneas para 10,000, 20,000 personas, con establos, con respiraderos, canales para agua, de 10 niveles, ciudad subterránea para hormigas, por así decirlo, ¿no? O sea, órale, como hormigueros humanos, y fueron descubiertas en el siglo pasado y nadie sabe quién las hizo realmente. Entonces, pues esto empieza a ponerse mucho más misterioso y eso es justo a donde queremos ir. ¿Qué parte de la historia ha sido incómoda y en dónde podemos rascar para ver indicios de que pues hay mucho que no conocemos y podemos investigar, ¿no? Y que nos va a claro, llevar eventualmente a mitos, de nuevo a rascarle en los mitos. Oye, aquí ya se mencionaba que hubo una gran civilización, una gran ciudad, que veníamos de tal lugar, y eso es lo que se está reescribiendo, ¿no? claro. Entonces, aquí tenemos los pilares los que más resaltan sobre Gobekli Tepe, sobre todo por las figuras zoomorfas, ¿no? De animales, con formas de animales. Aquí tenemos, pues, coyotes, jabalís, y podemos ver un buitre, un escorpión, una bola que la tiene en el ala el buitre, no sé, jaguares, y también en la parte izquierda tenemos unas bolsas. Esas,
ese símbolo, esa bolsa es súper recurrente en otras culturas. Vamos a verlo. Aquí la tenemos con los asirio-babilónicos en un Oanes, que es el dios que hablábamos la sesión pasada, y tenemos la bolsa que él la tiene en las manos, ¿no? Después tenemos en la región Olmeca, en la venta, un sujeto con un tocado y está dentro de una serpiente, serpiente dragón, serpiente emplumada, se dice que es de las primeras representaciones de algún tipo de Quetzalcóatl o dragón olmeca, y la bolsa, ahí la lleva en la mano. Después tenemos los sumerios, prácticamente esos son los Anunnaki, eh, y aquí están representados. Bueno, también serían un poco más asirios. Y después tenemos al final el pilar 24 de Gobekli Tepe. Y aquí es donde vemos las bolsas hasta arriba. O posiblemente solo sea una pareidolia, un parecido. Lo extraño es que ni los asirios conocieron a los olmecas, ni los olmecas a los de Gobekli Tepe, ¿no? Entonces, a lo mejor estamos viendo algo que no existe y se parece, ¿no? Pero, sin embargo, ahí está, en las ruinas, en la piedra, en lo que sí se puede tocar y tratar de conectar. Más misterioso aún es que en Gobekli Tepe vemos un símbolo en el pilar 28. Y este símbolo es el que le llaman la herradura, la doble herradura, que es el mismo, idéntico, vemos la forma superior, la inferior y la que los divide pues en el abdomen de un hombre medicina de los Worgaya, que son de Australia. Entonces, ¿cuál es la conexión de un símbolo que consta de tres elementos tan precisamente y pues son totalmente idénticos? Están en los dos lados y en la misma orientación. Va más allá de una casualidad, ¿no? Obviamente, Claro. pues los aborígenes australianos están en Australia, esta cultura Worgaya, y Göbekli Tepe está en Turquía, o sea, nada que ver. Sin embargo, hay que recordar algo, un detalle muy importante. Las culturas australianas se dice que son las civilizaciones ininterrumpidas más eh, longevas de la historia. Tienen cerca de 50.000 años, es decir, desde su asentamiento en Australia, llevan una vida de cazador-recolector con unas costumbres muy específicas y han ido enriqueciendo sus mitos. Sin embargo, son continuas y ellos recuerdan algo llamado el tiempo del sueño y es algo sumamente apasionante. Ahí recomiendo que le den una googleada a todos estos temas y pues los pone en un estatus de una civilización tan longeva con mitos que recuerdan pues tiempos que también otras culturas del planeta recuerdan de forma similar. El diluvio, etcétera. Y aquí tenemos un indicio de conexiones culturales con Gobekli Tepe, ¿no? Después nos vamos a otras ruinas llamadas Karahan Tepe, que están al lado de Gobekli Tepe y se cree que son al menos 400 años más antiguas, entre 300 y 400 años más antiguas. Son sumamente misteriosas porque es como una piscina con pilares en el piso de roca, así tallados, o sea, se extrajo la roca de ahí y dejaron en la roca viva, pues estas como pilares, esculturas, y si se fijan, tiene una forma como un canal que lleva a llenarlo. Ujú. Aquí está de cerca, tiene pues ya esculturas antropomorfas y rostros. Aquí vemos uno de los más inquietantes del lado derecho, que es esa pequeña cara con labios anchos, un poco cuadrada, y al parecer se conecta con toda la orilla, que es como un cuerpo de serpiente, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de culto tenían ahí? ¿Para qué usaban esa piscina? ¿Era como un ring de gladiadores antiguo? ¿Peleaban ahí o hacían rituales? ¿Qué sucedía? Aquí pueden ver más de cerca a uno de los investigadores pues, favoritos de estos temas,
y muy censurado y atacado por la comunidad mundial de arqueología establecida, pues los académicos. Él es Graham Hancock, del lado izquierdo, está en Karahan Tepe investigando. Bueno, él no lo quieren para nada los académicos pues digamos, los expertos en el tema. Sin embargo, él nunca se ha declarado un experto, solo un investigador que invita con todas las evidencias, pruebas y sus teorías a seguir rascando, porque es muy cómoda la postura, y eso sí tengo que decirlo, de muchos de los arqueólogos y académicos, y he tenido muchas charlas con varias personas que pertenecen a antropología y a estas ramas, y digo, fuera del telón, del show mediático y académico, saben, entienden y te dan la razón sobre algunos puntos que no encajan y que sin duda requieren mayor investigación. Hasta ahí, ¿no? Entonces, yo reconozco mucho esto, pero vean las dimensiones. Sí, Y esto es, están enormes esas cabezas, oye. sí, sí, ¿qué habrán hecho en esa como piscina, ¿no? O sea, Y ven, ahí claro, caben perfectamente personas y ¿para qué lo usaban? Nadie sabe. Pero, por si fuera poco, descubrieron otro núcleo civilizatorio por allá, otra pequeña ciudad, y en este caso sí es una ciudad donde impera o donde hay mucha más frecuencia de construcciones de tipo habitacional, no templos. Göbekli Tepe es un templo solo, con orientaciones muy específicas se dice, la constelación de Escorpio y Cygnus. Y por ello tiene el buitre arriba y el escorpión abajo y este objeto en el ala, que al parecer lo que está narrando es una colisión con algún objeto del cielo en cierto tiempo y lo construyen como un templo de un legado, de un conocimiento. Esas son las teorías. Aquí tenemos una zona más urbana, por así decirlo, y más vieja, llamada Boncuklutarla, que es muy extensa y ya muestra altos signos de urbanismo, desde canales, un diagrama donde, bueno, las concepciones cuadradas, rectangulares, la disposición de una vivienda conexa a otra, y encuentran este collar en Boncuklutarla. Es importante porque, si se fijan, parece de estas artesanías que vemos en cualquier mercado de artesanías, en Coyoacán, en la playa, ¿no? De estas que arma claro. mucha gente a pie de playa y que llevan muchos materiales. Bueno, imagínense el grado de desarrollo en herramientas para perforar no una, todas estas conchas, todas estas piedras. Es diferente perforar una concha marina, hasta con una madera lo puedes hacer si es suficientemente dura, que perforar piedras, rocas, otros minerales, ¿no? Y vean la complejidad del collar. Esto ya nos habla de algo, pues, mucho más complejo de llevar a cabo con las herramientas de la edad de piedra, ¿no? Aquí ni siquiera había sucedido lo que llaman la revolución del neolítico, que es, pues, el asentamiento a través de la agricultura, lo que ya permitió ser sedentarios, que se estima fue por el 8500, 8000 antes de Cristo, y sucedió en distintos periodos en distintas partes del globo. Esta fecha es más para la zona europea, ¿no? Oye, Entonces, ¿de qué año se estima que es esta ciudad? sí, están hablando cerca de 10.000 antes de Cristo, entre 10.000 10.200 antes de Cristo. Wow. Pensando en que Göbekli Tepe es del 9500 por los estratos en donde está pues enterrada y los estudios que hizo Klaus Schmidt. Entonces sí es mucho más antigua y podría hablarnos de esa zona urbanizada y de los creadores de Göbekli Tepe. Ahora, se cree que en Göbekli Tepe la jerarquización pues de esa sociedad era eh, prácticamente por sacerdotes. Había un culto y habían sacerdotes ahí y ellos tenían el máximo rango.
y era un culto con enterramientos a cielo abierto, porque en los pilares pues no tienen cabeza y tienen brazos que se tocan el ombligo. Vamos a verlos de nuevo. Aquí lo vemos del lado derecho, los brazos casi a la altura del ombligo y el cinturón más abajo. Claro. Entonces, eh, los pilares son planos, no tienen caras o cabezas. En cambio, en Karajantepe, pues vemos las cabezas y en Bonkuklü Tarla ya estamos hablando de una zona mucho más habitacional, ¿no? Entonces, bueno, ahí llegan los misterios de Turquía y todo lo que está por descubrirse. Claro. Oye, y entonces ese collar tiene como 12.000 o 12.500 Así es. años, ¿no? Qué barbaridad. Los 10.000 más los 2.000 que tenemos, Sí, ¿no? Después de Cristo. Los 10.000 wow, antes de Cristo más los 10.000 después de Cristo. Los 2.000 después de Cristo. pues está muy bien conservado, oye, para tener tanto tiempo. Así es. Eh, pero bueno, pudiéramos pensar que es de las joyas o accesorios más antiguos que se han encontrado, pero si les gusta este tipo de objetos, pudieran buscar, como mencionábamos en la cueva de Denosiva, el brazalete verde. Hay un brazalete de 40.000 antes de Cristo que tiene una perforación, cabe perfectamente en un brazo y tiene algunos engarces. Ya no hay duda de su antigüedad, simplemente no saben si lo hicieron humanos, Denoshivan o Neandertal, porque los tres habitaron ahí. Se cree que en periodos diferentes, pero con lo que hemos visto y la mezcla genética, podría ser que tanto hubieran habitado, coexistido al mismo tiempo dos o más de las ramas humanas, o incluso sus híbridos, que fueron pues estas mezclas que al final Sí, pues, constituyeron nuestra pues variabilidad genética. tenemos, vamos, ahora, no sé, mira, no sé, tu mejor parecer. Yo tengo idea que más o menos a partir ya de las teorías, pues digámosle materialistas, ¿no? Podríamos hablar de un Marx o a lo mejor del tema de la evolución de las especies de un Darwin, como que se han puesto mucho, o se nos hace pensar mucho que tiempos futuros siempre son mejores y que tiempos pasados pues siempre fueron más primitivos, más, ¿no? Más antiguos, que la gente vivía en estado más salvaje. Sí, Pero bueno, hablabas de este hombre, de Graham Hancock, ¿no? Y pues hay toda una corriente ahí de investigadores y arqueólogos como él, que más bien lo que te dicen, no, espérame, pues es que son cíclicos, ¿no? O sea, hay altas y bajas en todas las épocas, pero pues a lo mejor en una de las altas de las épocas anteriores, la gente o el ser humano estaba mejor que como estamos ahorita, ¿no? es probable. De hecho, incluso digo, ya no me ha gustado el camino que tomó este historiador Yuval Noah Harari, que Ya, escribió Sapiens y Homo Deus, eh, por sus recientes coqueteos y sus recientes declaraciones con grupos, ¿no? Poderosos. claro. Pero en su libro es muy evidente que en el momento en el que entramos en las dinámicas sedentarias y en los roles, comienzan las tareas humanas, comienzan pues tener que soportar jerarquías, comienzan otro tipo de dinámicas que pues es lo que nos ha llevado hasta el momento en el que hoy naces y ya no vales nada y pagas impuestos y aprende a algo porque si no, pues el mundo no es gratis. A Claro, diferencia del resto de animales que viven en la naturaleza, no tienen nada asegurado, pero no les cuesta vivir, ¿no? No les exacto. cuesta su agua, etcétera. Entonces, sí hay muchos debates acerca de el noble salvaje y, bueno, otras teorías ya antropológicas y lo que mencionas de la modernidad como esta, eh, pues, digamos, un enfoque en donde vamos a ir sumando conocimientos y cada vez la vida va a ser más fácil para nuestra especie y cada vez va a ser mejor nuestra calidad de vida también. Que, pues, al menos del siglo XX para acá podríamos decirlo, pero
no sabemos también cómo vivían ciertas civilizaciones y el grado de avance y de comodidad de vida que pudieron alcanzar, ¿no? Incluso sin grandes avances tecnológicos. Entonces, Claro, perdón, o tecnología de otro tipo, ¿no? O sea, así es. eh, bueno, para no interrumpir mucho, hay por ahí de repente, no sé si has leído a Miguel Serrano, es Sí, un autor Miguel Serra. chileno, ¿no? Y pues él habla de repente, él era pro nacional socialista, ¿no? Sí, Pues te metía también oh, mucho en cuestiones pues, místicas, espirituales y demás. Y tiene un libro, ¿no? Se llama Hitler, el último avatar. Pues para él Hitler era un avatar, era una persona que venía, o sea, una misión especial en el mundo, ¿no? Y entonces así es. hablaba ahí de otro tipo de tecnología, ¿no? Decía, bueno, es que a lo mejor en nuestra mente occidental actual, donde pues nuestra tecnología se basa en él habla de destrucción, porque dice, bueno, pues se basa en la fisión nuclear, la creación más grande, pues es la bomba atómica, y es realmente una desintegración, ¿no? Dicen, bueno, pues hay otro tipo de tecnologías, hay tecnologías que en lugar de dividir, unen, ¿no? Pero Así pues es. esas son inconcebibles para el ser humano occidental actual, ¿no? Entonces, pues quién sabe qué utilizarían, ¿no? Es muy interesante y que lo menciones porque, de hecho, pues sí, al estudiar Atlántida, sí o sí tenemos que llegar, y más, bueno, civilizaciones pedillovianas y sociedades secretas, vamos a llegar sí o sí a corrientes ocultistas, esotéricas y al nacionalsocialismo. Claro, Miguel Serrano ya lo veremos más adelante en la presentación, porque sí es esencial. Y esto que mencionas de las tecnologías, pues está en la discusión central de si hubo una caída de la Atlántida, qué tanto tuvo que ver su avance, su desarrollo y el uso de armas avanzadas que pudieron haber desarrollado de tecnologías no conocidas. claro, Existe y, o sea, existe como mito, pero es recurrente. También ocurre claro. en muchas otras civilizaciones, en los Vedas, y te describen las armas, los efectos, la destrucción. Es como, wow, o sea, yo creía que la ciencia ficción nacía en 1890 con H. G. Wells y no. Esto es sumamente preciso aparte. Te hablan de radiación, te hablan de cómo, por ejemplo, en el Mahabharata, para Ajá, ya darle profundidad a este punto, te dicen en un pasaje cómo destruyen una ciudad y con un arma terrible, que es un rayo eh, que lanzan en una ciudad y la destruye por completo. Y es parecido al pasaje de Sodoma y Gomorra. Bueno, ya. cuando la destruye a esta ciudad, dice que los que sobrevivieron y que no vieron la explosión y todo esto, pues empezaron a irse de esa zona, pero muchos acababan muertos porque estaban pues envenenados, decía. Ujú, Tuvieron que bañarse y todo y quitarse ese veneno y ese polvo porque hacía que se les cayera el cabello, las uñas y la piel les quemara. O sea, efectos de radiación claro. descritos en una epopeya clásica de miles de años antes de Cristo y que ese relato en sí mismo se dice que tiene, no sé, del 13.000 antes de Cristo o más, ¿no? Entonces, Bueno. es- ¿quién lo inventó? Oye, ¿cuál estrella de la muerte? Pues, ¿no? Más bien las armas ahí de los del Mahabharata. Totalmente, no, es interesante, pero sí aparecen mucho y en muchas culturas. Entonces, bueno, ¿cuál es ante esta evidencia de esas culturas, de esto que parece ser cíclico? O sea, ya habíamos pasado por esa era y luego nos quedamos con nada de tecnología, edad de piedra y otra vez. ¿O cómo fue ese desarrollo? ¿Cómo perdimos el avance tecnológico de Mm, Gobekli Tepe? Y realmente pasamos 6.000 años y volvemos a el punto uno.
y de ahí hasta hoy en día. Recordemos, hay más años entre Gobekli Tepe y el inicio en Sumeria que entre Sumeria y hoy en día. Oye, Entonces, pues imagínense si hubiera sido una línea recta, el avance tecnológico que deberíamos tener. claro. Oye, pues no te vayas tan lejos, simplemente a lo mejor nosotros no estamos muy conscientes, ¿no? Pero pues Tenochtitlan, o sea, imagínate construir esa pirámide, ¿no? En medio de un lago, o sea, tener una ciudad ahí flotando o sostenida de alguna manera en medio del lago. Pues es tecnología que, o sea, a lo mejor ahorita, no sé, pensamos que es cualquier cosa o no lo vemos como tecnología como tal, ¿no? Pero pues era una ciudad súper avanzada para su época. Totalmente, así es. Eh, Quedaron maravillados pues los conquistadores con las ciudades que encontraron de este lado del charco y principalmente con Tenochtitlán, ¿no? Que decían que era como una Venecia, Exacto, pero más hermosa y más limpia. Eh, claro, Estaban fascinados con el zoológico y el templo de Moctezuma, ¿no? Bueno, el zoológico, casa claro, zoológico, templo, todo de Moctezuma. Tenían especies de todo, América del Norte, etcétera, cuartos llenos de tapizados de plumas tornasol, entonces pues eran un espectáculo a los ojos, cosas de ese estilo. Entonces, bueno, como mencionas, puede haber diferentes niveles de desarrollo de la cultura y que pueden no necesariamente requerir las mismas manifestaciones, ¿no? claro, Entonces, bueno, los europeos podían tener en el 1500 armas muy avanzadas, pero el nivel de conocimientos, higiene, herbolaria, etcétera, de este lado del charco era muy avanzado. Sin embargo, dicen, bueno, aquí eran primitivos porque hacían sacrificios. Bueno, en Europa y en África se hicieron sacrificios humanos en muchas etapas y estaban haciendo la Inquisición. O sea, yo no veo eso como un argumento de más avance, menos avance. Eh, mm, Simplemente es pues el enfoque, ¿no? Cultural que se tenga, y allá sí había una gran lucha en el euroasiático africano entre culturas porque podían ser erradicados completamente. Y aquí había luchas y subyugaciones, pero el núcleo cultural era el mismo, era Anahuaca, eran mm, mismos calendarios, rituales. No temían una aniquilación completa de su panteón y dioses y mm, forma de vida y apariencia como especie, como raza, como, ¿no? claro, Entonces, bueno, esto nos hace pensar y reflexionar bastante en qué pudo haber destruido eh, Göbekli Tepe, qué pudo haber eliminado una civilización completa. Y hay un solo mito que puede resumir todo esto. Hay muchos relatos por el mundo, pero el mito del diluvio es una gran caída. Es mm, un borrar y comenzar de nuevo. Y por eso se le llama el mito del diluvio universal. Y aquí esta es la cuestión, ¿fue universal o no? mm, Una destrucción a base de agua, de grandes inundaciones. Y siempre está la referencia de un arca y siempre de que ahí se salvaron tanto especies como humanos. Esto viene desde los sumerios con Utnapishtim, que se describe en la epopeya del Gilgamesh. Si les gusta la historia bíblica, les recomiendo que lean la claro, historia en la epopeya de Gilgamesh y van a ver que es idéntico. ya, Ese es el origen de este cuento, de estas palabras que pasan de un libro sagrado a otro, cada vez en periodos históricos más recientes. Lo van a ver, pueden leer el diluvio en muchas civilizaciones y pues se darán cuenta ya, la fe de cada quien es personal, si mm, bien, y después ponen en orden las fechas y hay mucho que se puede hacer, pero pues este gran diluvio está descrito. Aquí en México pues está la leyenda de los soles, ¿no? Donde está el claro, primer sol, segundo sol y hasta el cuarto sol en movimiento, que pues hay destrucción con terremotos, otro que es destrucción con fuego, otro que es destrucción con agua. Entonces, también hay un gran diluvio
en la parte de los pueblos anahuacas. claro. Si algo de esta magnitud ocurrió, podemos vislumbrar estas civilizaciones prediluvianas. Antes del reseteo, antes del borrón, ¿qué es lo que, cómo pudo haberse visto el mundo? Y aquí es donde entra no uno, muchas civilizaciones llamadas perdidas, ¿no? O continentes perdidos. ¿Por qué muchos? Porque depende la cultura, pues también vienen los mitos y las historias, ¿no? Y entonces se habla no de uno, sino de varios en distintas partes del mundo, todas con un rasgo en común. Desaparecieron de la noche a la mañana y tenían un nivel súper avanzado de civilización. No sufrían, eran más longevos y gozaban de todos los placeres y mejoras que les daba ese nivel de desarrollo. Entonces, aquí en este mapa podemos ver un continente al lado izquierdo que dice Mu en el Pacífico, que no está pues identificado hoy en Google Earth, por ejemplo. Vemos una América con un gran mar al centro, en lo que Mm, podría ser en sí, pues el Amazonas y la parte de Perú, etcétera, Ecuador, Brasil, Colombia en su parte sur, Bolivia. Y después vemos un Atlantis enorme, que es Atlántida, en el Atlántico, en medio de Norteamérica y Europa. Y pues esos son los dos más conocidos, ¿no? claro. Pero no son los únicos. Así que vamos a hacer un recorrido breve por todas aquellas eh, continentes perdidos para ponernos en un contexto más amplio y no centrarnos y cerrarnos al mito de la Atlántida. De hecho, nos vamos a dar cuenta que la Atlántida es menos mencionada en por historiadores antiguos y por mitos antiguos que otros continentes perdidos, otras civilizaciones perdidas que son mencionadas por muchos historiadores de periodos grecorromanos de alta civilización, ¿no? La primera de ellas va a ser Lemuria. Lemuria es, se dice, una civilización, un continente perdido que estaba en esta zona del mundo, entre Madagascar, India y Australia. Su nombre en Veda, bueno, como lo identifican en esta zona es Kumari Kandam. ¿Por qué Lemuria? Lemuria es un vocablo nuevo que surge cuando investigadores encuentran en el sur de la India huesos de lémures. Mm. Esto es como Sabu Mafu, ¿no? Como ese animal ahí conocido en la cultura Ajá. popular. ¿De dónde son los lémures? Bueno, de Madagascar. Solo ahí están, son endémicos. Ahí evolucionaron. Entonces encuentran fósiles, bueno, más que fósiles, restos de lémures en las costas de India y en esas zonas. Y dicen, bueno, ¿cómo llegaron ahí? ¿Por qué están aquí huesos de lémures? Y pues teorizan una conexión por tierra continental entre Madagascar, India y posiblemente Australia. Y esto es algo llamado Kumarikandam, que se menciona también en textos védicos, ¿no? Ok. Aquí es muy interesante porque también hay un pedazo de tierra entre India y Sri Lanka, que más adelante vamos a ver, y pudo dar origen a parte de estos mitos, que es el gran puente que construye Rama en el Ramayana para ir a la isla donde está Ravana, ¿no? Que es este demonio Mm, que claro, roba a Sita y bueno, van para allá, ¿no? Entonces, claro. no arruinamos esa sorpresa, pero finalmente hay mucho que revisar de Lemuria y sobre todo, pues esos restos de Lemuria. Oye, perdón, ¿y se sabe qué quiere decir Kumari Kanda? Oh, no lo recuerdo en este momento, pero es obviamente en sánscrito. Ok. Es un vocablo Veda y está como en sánscrito. Ah, Luego tenemos otro de los continentes más mencionados, Mu. Entonces ya ahí la primera diferenciación, lemurianos, Lemuria y Mu no es lo mismo, aunque en mm, las corrientes
de New Age o las neopaganas, si se les quiere llamar, o teorías pues más modernas que surgen con todos estos movimientos New Age del siglo XX, incluso un poco antes con los teósofos. Bueno, hablan de las razas madre, humanidades antiguas, y hablan de su origen en distintos continentes que luego se pierden y surge una nueva. Bueno, aquí habrá quien diga que Lemuria es lo mismo que Mu, pero con la diferenciación que acabamos de hacer, vamos a ver que Mu es totalmente otra región, otro continente. Se populariza por James Churchward, un coronel británico que estuvo viviendo en India. Hace relaciones muy profundas con sabios de la India, con rishis, Mm. y tarde o temprano le dan acceso a unas tablillas que se dice que eran de la civilización Naakal, con doble A, Naakal. Esta civilización Nacal, al parecer, son los herederos de la civilización de Mu. Se dice que existió ese continente hace 50.000 años. De la noche a la mañana desaparece. Bueno, en el 50.000 antes de Cristo, noche a la mañana desaparece, y que de ahí vienen todas las culturas que hoy conocemos, incluso Atlántida, son hijos de Mu. Ya, Entonces, hablan de que su máximo líder se llamaba Ra-Mu, que es como Ra, de donde viene el dios del sol, que tuvo influencia en la zona maya, que tuvieron influencia en la zona hindú, que tuvieron influencia, etcétera, etcétera. Y te da una gran cantidad de símbolos, tiene muchos dibujos dentro, según de las placas Nakal. Y pues junto con este Rishi se dan a la tarea, aunque se supone que este Rishi sabía leer ese lenguaje, no le había dado curiosidad de buscar, pues, qué decían esas tablillas. Solo en ese ya, tiempo las tenían, y en otros tres más, me parece, de India, resguardadas. Pues empieza a darles la curiosidad por James Churchward, escribe todo este libro recuperando ese conocimiento, e incluso habla de un arqueólogo que encuentra restos aquí en la Ciudad de México de una cultura mucho más antigua, mucho más vieja, y con inscripciones nacal, pero todo eso está perdido. No tengo ahorita el nombre, no lo recuerdo exactamente, aquí lo ya, pueden preguntar. Eh, es muy interesante, y hay algunas cosas que incluso las podrían hasta relacionar con Cuicuilco, la pirámide de Cuicuilco, que quedó bajo lava y que hay estudios que demuestran que puede ser mucho más antigua. ya, Entonces, es muy, muy apasionante estudiar Mu. Es una trilogía de libros, que después continúa. Se dice que estaba en esta zona, en el Pacífico, que va entre las islas de Tonga, Fiji, eh, las partes de mm, Ladrones, Carolinas, hacia arriba, en la parte norte en Hawái, y por último, la isla de Pascua, ¿no? Hasta el sur y hasta la esquina ya, claro, derecha. Se supone que todas esas eran las cimas más altas de Mu, y se hunde el continente y quedan como muchas islas, porque Micronesia, Polinesia está lleno, y bueno, Hawái y Isla de Pascua es lo más reciente, lo más alto, ¿no? En mm, sí, Isla de Pascua es un misterio enorme, sí, pero bueno, ahorita solo vamos a situar aquí el continente de Mu. Luego tenemos otro de mis favoritos. ¿Por qué es de mis favoritos? Porque Hiperbórea es mencionado desde fuentes griegas, fuentes irlandesas, romanas, y es mucho más mencionado por algunos historiadores de estos periodos, que son, como Plinio el Viejo, que dice que es un pueblo que vivía muchos años, o sea, cada individuo vivía muchos años, y la muerte era ya una decisión por saciedad de vida, ¿no? mm, El sol brillaba durante 6 meses, y después solamente se veía una gran noche, ¿no? De otros 6 meses. O sea, está en una región sumamente polar, tiene un clima fértil y no hay enfermedad ni discordia, y todos viven en armonía.
Se dice que es esta región al norte de Bóreas o del viento polar, viento boreal, ¿no? Sí. Esto es de donde viene Apolo, esta región, donde tenía su casa de descanso, ¿no? Donde estaban las Mm. Hespérides, donde pues los mismos dioses descansaban y de alguna manera está muy presente en la mitología griega, también en la mitología romana, que finalmente pues sufre muchas adaptaciones, ¿no? Helénicas, pero por ejemplo lo menciona Plutarco, lo menciona Porfirio, lo menciona Diodoro, y hablan incluso del sacerdote hiperbóreo Avaris. Hay un sacerdote llamado Avaris con nombre que trae de nuevo los cultos de Hiperbórea y cierto conocimiento. También hay un poema escrito por Aristea que nos narra de las incursiones, bueno, hacia Hiperbórea, de un pueblo escita, de jinetes de un solo ojo, que iban y peleaban contra los grifos, que son estos leones alados, que cuidaban los tesoros de Hiperbórea, su oro, ¿no? Entonces, siempre nos hablan de una isla o una región muy al norte, al norte de Europa, al norte del mundo, hacia el polo norte. También se le conocía como Ártica, a Hiperbórea, ¿no? Mm. Y pues es muy interesante porque aparece también con Simónides y Helénicus, Virgilio, Cicerón, también los menciona, Cateo de Abdera y Diodoro Sículo, ¿no? Eh, Claro. sí, Oye, y es sí, me estaba acordando de que decías de Apolo que tiene su residencia de descanso. Y pues sí, o sea, decían que si tú veías el sol de primavera, o sea, si tú te ibas ahí al amanecer a ver el primer sol de primavera, podías ver, ¿no? Cómo venía la carroza de Apolo ahí seguida por los hiperbóreos, así ¿no? es. Y pues bueno, yo una vez, un par de veces, cuando todavía vivía allá en Ciudad de México, sí me iba a recibir ahí el primer sol de primavera en el Cerro de la Estrella, y pues sí, sí es, obviamente es todo un espectáculo, ¿no? Sí. Y sí, no, no sé, a lo mejor es efecto visual, a lo mejor es sugestión, pero sí ves así como, digo, obviamente no, no lo puedes ver mucho tiempo ni muy de frente, sino así más bien como de reojo, pero sí ves como hay como unas, no sé, unas especie de líneas de luz o de energía que van ahí como saliendo con el sol. No sé cómo se logra ese efecto o por qué se ve, ¿no? Pero bueno, me acordé ahorita que decías de Apolo que Sí. regresa de Es allá. muy interesante porque, bueno, podemos darle mil formas y hacer metáforas acerca de todos estos movimientos de astros que nos han impresionado por milenios, ¿no? Desde los orígenes. Sin embargo, ya hablar de un espacio geográfico, de personajes, de una civilización, de historias acerca de ello, va más allá. Entonces llega a la categoría del mito, ¿no? Porque ya es muy Claro, elaborado, ya no queda en la leyenda urbana, el chisme, ya trascendió épocas. Bueno, Hiperbórea es sumamente importante porque es de estas civilizaciones perdidas o cultura o continentes perdidos o originadores de civilización más documentados, con mayor frecuencia aparecen y vamos a ver que hasta nuestros tiempos ejercen una fascinación que ha movido masas, que ha generado cambios en la historia del mundo y eso a través del estudio del oculto y de las sociedades secretas. Entonces, esa es la conexión todavía más importante, más viva, ¿no? Acerca de todo esto. Aquí hablamos de un continente al norte y bueno, las imágenes que han hecho muchos ilustradores, pues vemos ya un contexto helado, grandes construcciones, pirámides, cisnes, otro tipo de animales y símbolos, mamuts domesticados y bueno, auroras boreales, etcétera, ¿no? Muy al norte y la esvástica, que la esvástica es esencial para el estudio de lo hiperbóreo, porque se dice que de ahí es originaria la raza aria. Y mm, esto, pues, habla obviamente de los caucásicos, arios,
y del nacionalsocialismo y las teorías con Serrano y con todo ese seguimiento. Y vamos a ver que ese símbolo es muy antiguo. La esvástica ha estado en China, en Mongolia, en India, en todo el ciclo ario y indoeuropeo. Es un símbolo ancestral, ¿no? En China. eh, y también hay versiones de la esvástica en América del Norte, aquí en Mesoamérica y en el sur. Entonces es, digamos, universal y habla, Claro. según lo que he leído, por ejemplo, de fuentes como René Guénon, que es de Mm, los máximos ocultistas del siglo XX francés, pues hablan de que depende si es dextrógira o levógira, si gira a la derecha o izquierda, pues pueden interpretar más o menos cambios, pero al final lo que habla es de una cardinalidad, los puntos cardinales y un centro, un eje, y habla de un movimiento. Entonces, obviamente hace referencia a la Tierra, a sus ciclos, a la división en cuatro estaciones, y ya luego a metáforas más de movimiento, etcétera, pero es un símbolo ancestral ligado esencialmente a Hiperbórea. Y aquí es muy importante, se dice que tenía una capital llamada Ultima Thule, mm, es la capital de Hiperbórea. Entonces, es donde estaba, donde habitaban sus principales regentes, ¿no? Y vemos un poco más de imágenes de las referencias y cómo lo han ilustrado. Y es muy interesante porque aparecen mapas, aparecen muchos mapas, sobre todo del periodo de los 1400 a los 1600, podríamos decir. Aparece en este mapa, me parece que este es el de Gerardus Mercator, mm, que es, eh, aquí le llaman eh, Terris, Terra Septentrionali Incognita, que es mm. la tierra desconocida más al norte, ¿no? Ok. Vamos a ver que en muchos mapas de este periodo se ilustra esta región del Polo Norte con cuatro islas grandes, divididas por ríos y vienen de un centro con una gran eh, masa negra, una montaña negra que dicen que es magnética. Eh, Ese sería el Polo Norte, ¿no? Entonces, es muy interesante porque se menciona mucho y en diarios de viajes de capitanes, viajeros que incursionaron al Polo Norte y está cartografiado a partir de mapas del 1570, 1595 y se dice que vienen de fragmentos de lo que también inspiró a Piri Reis en su mapa, que se dice que incluye la Antártida, y también los mapas que le dieron la certeza a Colón de que había más mundo y a través de ellos llegó, o sea, mapas antiguos. Lo que sí está comprobado es que los chinos estuvieron 1420, algo así, en América, por mapas de 1420 chinos con América cartografiada y completa. O sea, no es una parte o la costa este de América, como oeste, perdón, viniendo ellos de China. Es decir, había fuentes antiguas en las que se basaban para hacer estas cartografías. También, si les llama la atención, pues investiguen a Gerardus Mercator y sus mapas, sobre todo esta zona de la Antártida, perdón, del Ártico y del Hiperbóreas, así le pone de hecho a esta zona y también el mapa de Abraham Ortelius y de Orestes Finias. Son quienes yo principalmente recomendaría buscar para tener muchas referencias. Claro. Luego tenemos otro continente perdido, me voy a ir un poco más rápido, este es Sundaland. Sundaland es el nombre que se le da a una región que se crea un poco más tropical, selvática. ¿En dónde está? Bueno, es esta región que se sumergió posterior al deshielo. Es decir, antes del deshielo, antes de que terminara la última glaciación, aquí estamos viendo Mm, en naranja, hace 18.000 años,
la parte continental, cómo estaba sobre el nivel del mar. ok. Entonces, cerca de 100, no recuerdo si es 120 o 140 metros, pero como sea es una brutalidad, es lo que subió el nivel del mar después del deshielo globalmente. Entonces dicen, bueno, si queremos buscar civilizaciones antiguas, las civilizaciones se asientan cerca de cuerpos de agua, donde tengan acceso a recursos, este, pesca, lagos, cosas Sí, de este estilo. Bueno, si sube el nivel del mar 120 metros globalmente, ¿dónde tendríamos que estar buscando civilizaciones antiguas? En esas costas sumergidas hoy. Entonces, 120 metros es muchísimo, es como, o sea, imagínense la torre latino de agua, ¿no? Un sí, poco. sí. Entonces, es algo sumamente impactante, pero esto era Sundaland. Está uniendo Sumatra, Java, Borneo, la parte sur de Asia, eh, y prácticamente es una masa gigantesca de tierra. Entonces, después de este deshielo, se hunde y sí se han encontrado muchos vestigios en esta zona muy importantes. Los Ya, más importantes, la parte que hoy está sobre el nivel del mar eh, es la parte verde clara y la parte verde oscura son como zonas montañosas. ajá, Entonces, así es como podemos ver eh, cómo quedó la Tierra y han encontrado en Java, perdón, sí, en Indonesia, ajá, en la isla de Java, una pirámide que se llama Gunung Padang, que se estima entre 15.000 y 25.000 antes de Cristo por los últimos hallazgos. Hasta ahorita está comprobado que puede ser de 5.000 al menos antes de Cristo, al menos, y eso ya no hay duda. ¿Quién la hizo y cómo? Bueno, es tan grande y su construcción, etcétera, que nos lleva a pensar muchas cosas. Tiene cámaras secretas, está en investigación profunda y puede llegar hasta los 25.000 años de antigüedad, de acuerdo a Dios, las últimas investigaciones. Eso haría sentido con este mapa de Sundaland y una posible civilización que se asentó en esta zona, sumamente fértil, un vergel para esos años, ¿no? Entonces, eh, ese sería otro de las zonas perdidas. Otro que existe en mitos es Shambhala. Shambhala es una tierra con una geografía no localizada en mapas. Shambhala, Shangri-La, Agartha son prácticamente espacios geográficos que pudieran existir o al interior de la Tierra, y se dice que hay portales y conexiones hacia civilizaciones intraterrenas, y entran mucho dentro del campo de, obviamente, los mitos. Esto es principalmente mitos, pues, tibetanos, mongoles, eh, hasta cierto punto chinos e hindús, donde se habla de estas ciudades intraterrenas altamente evolucionadas, con mucha tecnología, altamente espirituales y protegidas por fuerzas místicas. Y ahí es donde se habla mucho acerca del llamado Rey del Mundo, que se dice que ellos viven allá adentro con un sol interno, con todos los avances y desde allá adentro influyen en el mundo exterior, ¿no? Entonces, tenemos ciertas imágenes que han surgido, pues esto es de budismo tibetano, por ejemplo. Si se fijan, tiene que ver con la parte central del axis mundi, el eje del mundo, los niveles del mundo, ¿no? Inframundo, mundo medio, que es donde habitamos, y el mundo celeste, ¿no? Entonces, aquí Shambhala sería el centro de todo y pues va ligado también a los mitos de Agartha, que sería, si no una provincia, en algunos mitos hablan de que es parte de los intraterrenos de esta civilización avanzada, pero era la capital y luego empezó una guerra entre Shambhala y Agartha, ¿no? Entonces, allá abajo también tienen según sus conflictos y se liga mucho con
pues los estudios ocultistas modernos que vienen desde la parte del nacional, de la teosofía, que luego cruzan a la sociedad Thule y luego hasta Miguel Serrano, con los hiperbóreos y todo este tema. Todo está conectado ya en esas esferas pues, de conocimientos. Shangri-La, que también pues se dice que se ha buscado por años, incluso se han mandado expediciones de pues varias potencias y poderes a buscar estos lugares, que vamos a profundizar en otra sesión. Y creo que sí nos da tiempo de acabar con los continentes perdidos. Sí, sí, Eh, adelante, adelante, por favor. excelente. Irán es de los más desconocidos, sin embargo, se dice que es una pues gran civilización que existió. Al parecer puede estar en las arenas de la zona del Golfo Pérsico. Esta se describe en cuentos de Las Mil y Una Noches y en alguna otra referencia perdida por allá de esas tierras árabes. Eh, Se describe como una ciudad que de vez en cuando algunos de sus vestigios quedan descubiertos de las arenas por los vientos, etcétera, las tormentas, y que en algún punto viajeros la han logrado ver, han logrado tocar, estar en ella, que tiene las estatuas más increíbles que no parecen labradas por pues las habilidades humanas, que procede de otra época anterior, de un grado de humanidad superior, etcétera. Entonces es su versión, si queremos verlo así, de una Atlántida Mm. árabe, eh, Pero en las arenas, dices, ¿no? pero en las arenas. Entonces Bueno, ¿es el mismo mito en cada zona o también estamos hablando de que, pues sí, no sabemos qué tanto hay bajo las arenas? Así se han encontrado cantidad de templos en Egipto, en Nubia y en otros lados, y en el Sahara seguramente encontraremos mucho más, ¿no? Así se han encontrado ciudades enteras bajo el Amazonas, así se han encontrado en, bajo el mar, ¿no? Yonaguni, muchos lugares. Entonces, nos vamos a ir adentrando y vamos a ver que no hay escasez de estos mitos, al contrario, nos van llevando, pues fascinando cada vez más en la cantidad de relatos y la cantidad de posibles ¿cómo llamarlos? Evidencias o, eh, pues sí, formas de aparecer estos mitos recurrentes, ¿no? Aquí hay más imágenes de la llamada Irán. Entonces, si se fijan, todas estas imágenes, pues es de personas que ha capturado su imaginación toda esta cantidad de mitos y nos claro. las da para finalmente llegar, pues, al tema central, porque es el más conocido, el más recurrente, el más buscado y estudiado a nivel histórico, a nivel oficial. Hay muchos académicos en esto, en la búsqueda de la Atlántida, ¿no? Yo creo que, pues, esa es la parte más importante, hablar de que su relevancia es tal que se ha buscado por milenios. Hay muy poca información más allá del relato de Platón Ujú. en Timeo, que hace Critias dentro de Timeo, y hasta ahí, ¿eh? Después de eso solo vienen algunas fuentes egipcias y por ahí conexiones súper importantes que han hecho que la Atlántida la busquen en África, en el Atlántico, en América. Hay Mm. mil teorías y muy, muy profundas, o sea, que ya han llegado con Bueno, instrumentos a querer demostrar. Yo creo que esa será nuestra próxima sesión. pues muy bien, ¿no? Pues buenísimo, como siempre, oye. Qué buena investigación. Bueno, que Estimado estén Reinhardt. informados. Eh, pues Y muy bueno, bien, pues sí, nos la vamos a tener que seguir, oye, otra más al menos, ¿no? excelente. Sí, Eh, muy bien. De hecho, bueno, yo he dado una vez anterior esta charla eh, y la siguiente parte ajá. me gustaría invitar también pues, a otro compañero que conoce bastante de la Atlántida a profundidad y mucho más de la parte mística, ocultista. Entonces, me gustaría invitarlo en las sesiones que siguen
Probablemente ya he estado con ustedes en Paradojas Reconciliadas. Ibrahim, Ibra, Gabriel. Ibrahim, no, fíjate que a él lo ubico, de repente lo he visto en algunos videos con Oneiros, Así es, ¿no? amigo de negros. A ¿Qué él tal? pero no, personalmente no tengo el gusto, pero sí, dice cosas muy interesantes. Pues adelante, adelante, aquí encantados de tenerlos a Excelente. los dos, ¿eh? Pues entonces a la próxima sesión lo invitamos y pues que pueda aportarnos a todos también acerca de la Atlántida, ya de lleno. Ahora sí, digo, fue mucho background, pero yo creo que si no hubiéramos pasado por esto, nos quedamos en el estatus de que sigue siendo un mito y todo lo demás, pues no hay conexión, ¿no? Es algún Claro, producto de una imaginación muy prolífica de Platón y ya, ¿no? Entonces, eh, vamos, espero que a todos nos hayan seguido hasta aquí y en la próxima sesión, pues ya entramos de lleno a la Atlántida. perfecto. Pues muchísimas gracias, Reinhardt. Gracias a ti, Gabriel, y a todos por estar aquí en Paradojas Reconciliadas. Muchísimas gracias a todos, a toda nuestra audiencia. Esperamos verlos en la siguiente. Se ve que se va a poner bueno. Y bueno, pues yo soy Gabriel Ávila. Esto es Solo, Paradojas. solo, Sí, solo adelante, un adelante. último, una invitación que les quiero hacer. Si les gustan estos temas y, pues continuar con estas investigaciones, pueden seguirme en Cosmic Sapiens, en Facebook y en Instagram. Perfecto, muy Muchas bien. No, sí, adelante, hay que seguir a Reinhardt. Trae una investigación, la verdad, muy interesante, la verdad, mucho esfuerzo y muy sólida. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, Reinhardt. Yo soy gracias. Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas. Hasta luego. Hasta luego.